Abril 28. El consuelo de los caminos de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Segunda de Corintios 1, del 3 al 4. Los sufrimientos que Dios trae a nuestra vida nos capacitan y nos equipan para consolar a otros en medio de las pruebas. Sin embargo, esta facultad solo es posible gracias al gran consuelo que recibimos de Dios en medio de nuestras propias aflicciones. De hecho, en su ternura y misericordia, Dios nos ministra específicamente para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Segunda de Corintios 1, 4. Si hemos de ofrecer compasión a los que sufren, debemos primero luchar contra la tendencia de amargarnos y concentrarnos en nosotros mismos, enfocándonos en nuestros problemas. En el Antiguo Testamento leemos la historia de una joven israelita que fue capturada en una incursión siria, alejada de su familia y obligada a trabajar como sierva. Ella podía amargarse, enojarse y buscar venganza. Sin embargo, cuando se enteró que su amo había enfermado de lepra, lo animó a buscar la sanidad de Dios y hasta lo dirigió hacia alguien que podría ayudarlo. Segunda de Reyes 5, del 1 al 3. ¿Cómo puedo tener tal compasión que estuvo dispuesta a dirigirlo hacia ese consuelo? Creo que cuando ella vio la angustia y el dolor de su amo, su propia experiencia ya había suavizado su corazón hasta el punto de hacerla empática con las preocupaciones de su amo. Además, debemos evitar ofrecer respuestas meramente intelectuales o descendientes que a menudo lastiman en lugar de sanar. Una conversación filosófica y profunda sobre la naturaleza del sufrimiento bien puede estimular la mente, pero únicamente el Evangelio puede satisfacer el corazón. Haríamos bien en recordar que los caminos de Dios van más allá de nuestro entendimiento. No necesitamos tener todas las respuestas. No debemos olvidar lo mucho que dice el silencio de una persona que tiene empatía. Probablemente una de las formas más útiles en las que los amigos de Job intervinieron en su dolor y le ofrecieron consuelo fue cuando sencillamente se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches sin que nadie le dijera una palabra. Job 2:13. De hecho, estaban haciendo un excelente trabajo como amigos hasta que decidieron abrir la boca. El mejor consuelo que podemos extender a otros en su sufrimiento es dirigirlos a Cristo mismo con gentileza y lágrimas, porque solo Él puede intervenir en nuestro dolor. Él, nuestro Rey ascendido y gran sumo sacerdote, puede compadecerse de nuestras flaquezas, porque ha sido tentado en todo como nosotros. Hebreos 4:15. ¿Hay heridas en su vida que nunca has revelado? ¿Hay tristezas profundas que nunca has entregado a Dios? Hoy pide al Señor que te ayude a echar tus cargas una vez más sobre Él. Pídele que te permita ver tu sufrimiento de forma sobrenatural a través de los lentes de la cruz de Cristo, para que su compasión asombrosa te inunde y pueda ser de bendición a otros. Para profundizar, Segunda de Reyes 5, del 1 al 5 y Segunda de Reyes 9 al 14. Amén. Amén. Muchas gracias, Estelita. Bueno, familia, buenos días. Dios le bendiga. Bendecido inicio de semana. Continuamos con la devoción del devocional todos los días. El devocional de hoy tiene por título El consuelo en los caminos de Dios. Y voy a leer la cita bíblica que se encuentra en 2 Corintios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Querida familia, estamos en un mundo marcado por el dolor, la incertidumbre, la muerte, por tantas cosas que vemos un mundo convulsionado y, como dice la Biblia, vivimos en un mundo caído, donde el Señor Jesucristo nos dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo, en este versículo que leímos,
revela una verdad transformadora. Dios no solo nos consuela en nuestras pruebas, sino que nos equipa para llevar ese mismo consuelo a otros. Él te prepara, Él te equipa para ministrar a otros. Hermanos, y este devocional nos va a ayudar a nosotros, quizás alguno de ustedes que esté allí viviendo una situación de amargura, de desolación en medio de la prueba y haya perdido de vista al Dios de toda consolación. El Dios que ha permitido una situación en tu vida para prepararte, para ayudar a otros. Porque si somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, si cuando tú vas a ayudar a otro es Cristo mismo yendo a vestir, a dar alimento, a cuidar en una cárcel, en un hospital, ese mismo Cristo es el que va a consolar a otro que ha sido abrumado por las pruebas y mostrar el consuelo que Dios nos proveyó en medio de quizás la misma situación. Cada situación que has vivido en tu vida, incluso en tu vida pasada, sin que hayas conocido a Cristo. Y como Dios te ha sanado de ese pasado, es el mismo Dios que quiere que tú vayas a consolar a otros. Pero como decía el devocional, perdemos de vista eso. Y el egoísmo nos hace ver que solamente somos los únicos que hemos sufrido eso o que estamos pasando esta situación. Y como dice el apóstol Pablo, en todo lugar hay un cristiano pasando quizás por la misma situación y tú puedas llevarle una palabra de aliento y de ánimo en medio del dolor. Este devocional, mis queridos hermanos, explora el consuelo divino y opera, cómo opera en nosotros y a través de nosotros, siguiendo el modelo de Cristo. Todos enfrentamos pruebas. Ningún cristiano está sin pruebas. Ningún cristiano está sin tentaciones. Ningún cristiano puede estar exento de enfermedades, pérdidas de seres queridos, crisis familiares, crisis con nuestros hijos, crisis laborales, económicas. Y el apóstol Pablo escribe este texto en medio del sufrimiento. Miren lo que dice 2 Corintios 1, 8 al 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera. Escuchen esto. Fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y miren el pero de Dios. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Hay momentos en que Dios te lleva, y debe ser así, a depender exclusivamente de Él y nada más que de Él. Y así debe ser nuestra vida. Una dependencia absoluta en Dios, su fidelidad, su carácter, todo lo que es Dios. Y esa dependencia a Dios nos lleva también a enseñarle a otros que en medio de las pruebas somos mensajeros para ellos de que dependan de Dios y que dependan de ese consuelo con el cual hemos sido consolados nosotros mismos. Qué presión tan grande vivía el apóstol Pablo, que perdieron toda esperanza de vivir. Nos podemos hacer una pregunta: ¿cómo puede un Dios bueno permitir el dolor? Permitir que Pablo, que se trabajando en el ministerio, llegue a ese punto. La respuesta es que no estamos ausentes del sufrimiento. El sufrimiento está en un mundo caído. La pregunta es, ¿estás consciente de la presencia de Dios como consuelo en el sufrimiento? Ese consuelo de Dios nos va a llevar a ver que Dios es bueno y que Él es soberano y que lo que está permitiendo en tu vida o en la vida de otros tiene un propósito. En Dios no hay despropósito alguno. Y sabemos que el propósito supremo es llevarnos a ser semejantes a Cristo. Y si Cristo sufrió, nosotros también vamos a sufrir, porque somos el cuerpo de Cristo. Vamos a ver 3 puntos claves en este devocional. Dios es la fuente del verdadero consuelo. Mira lo que dice el texto: Padre de misericordias y Dios, escuchen esto, de toda consolación. Hermano, no es un consuelo superficial, sino uno que nace
en la naturaleza amorosa de Dios. No está hablando de algún consuelo, sino de todo consuelo. Es decir, que abarca todas las áreas de nuestra vida. Dios como Padre de todas misericordias. Su consuelo nace en su carácter compasivo. Es lo que dice Éxodo 34, 5 al 6. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Aquí está la situación, ¿cuál es? Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. ¿Y cómo empieza todo? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Es parte de la revelación de la gloria de Dios para Moisés. Hermano, es parte de la gloria de Dios revelada en nuestra vida en Cristo, cómo nos consuela en medio del sufrimiento, cómo nos consuela en un valle de sombras y muerte, en un mundo caído. Salmo 103, 13 al 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Hermanos, somos hijos de Dios. No perdamos de vista nuestra identidad que tenemos en Cristo para con Dios. Porque las primeras cosas que va a hacer el enemigo cuando esté sufriendo, cuando estés pasando por un valle de sombras y muerte es, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué Dios te ha abandonado? ¿Por qué Dios te permite esto? Y va a empezar a minar nuestra fe, es decir, nuestra confianza, nuestra dependencia en Dios. El texto dice, como un padre que enjuga las lágrimas de su hijo, Dios se inclina ante nuestro dolor. ¿Escucharon eso? Dios eterno, el creador del universo, se inclina ante el dolor de sus hijos, a consolar, a animar, a transformar, porque ese valle de sombras y muerte, ese tiempo de aflicción, son para transformar, para que nuestra fe sea más fuerte, para ser limpiados como el oro en el crisol, para mostrar nuestros ídolos, para mostrar esas debilidades que tenemos en nuestro carácter y ser perfeccionados. El Salmo 56:8 dice, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Muestran ellas en tu libro? Cada lágrima que tú has derramado y derramarás están en los libros de Dios. Está en ese libro que Él escribió para cada uno de nosotros. Ese camino que Él trazó. Y como fue Dios quien lo determinó, es que Dios está en control. Vimos la prueba de Job. Dios siempre estuvo en control. Le permitió al enemigo de nuestras almas ciertos momentos tocar muchas cosas en la vida de Job. Pero Dios siempre estaba en control y había un propósito. Incluso si ustedes leen el libro de Job, van a encontrar un versículo muy impactante. Job 3:17. Dice Job, el mal que me temía me ha sobrevenido. Job temía perder muchas cosas, su familia, el estatus económico que tenía, todas esas cosas. Y no era malo, pero había una situación en la vida de Job. Y vamos a ver más adelante la consolación que tuvo Job después de todas las cosas que vivió. Hermanos, Dios, el Dios eterno, tiene cada una de tus lágrimas en su redoma. Porque cada lágrima de un creyente es una lágrima de esperanza, de adoración, de confianza, de dependencia en Dios. Jesús lloró, ¿recuerdan que Jesús lloró? Jesús fue empático con el dolor. Nuestro Señor Jesucristo fue empático con el dolor de una familia que había perdido un ser querido. Dice el texto que se estremeció en el espíritu y lloró. Cristo llora contigo. Está contigo en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la tentación, como dice Hebreos 2, que es poderoso para consolar y animar a aquellos que son tentados. Porque fue tentado como nosotros. Vio el dolor de la muerte.
vio cómo sufre la familia cuando se va un ser querido, vio el estrago que hace el pecado en nuestra vida. Él mismo lo padeció en su propio cuerpo. Por eso es que Él, siendo sumo sacerdote, se compadece de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. El enemigo no quiere que tú te acerques al trono de la gracia en medio del sufrimiento. El enemigo lo que quiere es que tú te rebeles contra Dios, que tú cambies tu cosmovisión acerca de la bondad de Dios y veas a un Dios déspota que no tiene misericordia, que se deleita en el dolor de nosotros. No, Cristo sufre con nosotros, Él está con nosotros. Y dice que nos acerquemos al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, es decir, para el oportuno consuelo, fortalecer las manos caídas, las rodillas paralizadas. Dios de toda consolación. Hermanos, no hay una situación que esté fuera del alcance de Dios. Él es Dios todopoderoso. Aún en el valle de sombras y muerte, es lo que dice el Salmo 23. Aunque ande en valles y sombras y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esta es la palabra clave, presencia. Dios mismo, la presencia manifiesta de Dios en tu vida por medio de Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Y recuerden que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Es una persona. Tú no estás solo, aunque todo el mundo se vaya, aunque la iglesia no vaya a tu casa, el Espíritu Santo está contigo. Aunque una de las misiones de la iglesia es apoyarnos los unos a los otros, y lo vamos a ver más adelante. Llorar los unos con los otros, gozarnos los unos con los otros. Pues que la iglesia no es un club social, la iglesia es un cuerpo. Y una de las cosas que he hecho hincapié, no es solamente en nuestra iglesia, sino cuando hemos llevado a Cali, es que debemos conocer las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor. Pero muchas veces tenemos como unas mini iglesias dentro de la iglesia. Y no conocemos el dolor y el sufrimiento de otros. Hermanos, y cuando nosotros vamos a consolar a otros, también somos consolados. Porque vamos y llevamos la misericordia de Dios. Y vemos que quizás hay personas sufriendo quizás momentos peores que los que estamos viviendo nosotros mismos. Pero nosotros pensamos cuando estamos sufriendo que somos los únicos que sufrimos. Somos los únicos que somos probados, potentados. O somos los únicos que estamos pasando por valles de sombras y muerte. Cristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Cristo es nuestro vencedor y nosotros juntamente con Él. Y lo que puedas estar viviendo hoy o vivirás mañana tiene un propósito, llevarte a ser más como Cristo, fortalecer tu fe. Es lo que dice el Salmo 40, perdón, Isaías 43, 1 al 2. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. Ya que está hablando de un Dios personal, que está en todo momento y circunstancia, y que está cuidando y está guardando, y llevándonos en medio de esos momentos difíciles, porque Él es nuestro pastor. ¿Qué es lo que te ofrece el mundo en medio del dolor, en medio de las pruebas? Distracciones. Vete de vacaciones, ve una película, esto, o sea, todo es superficial, todo es momentáneo. Es como para entretener el dolor o el sufrimiento. Hermanos, Dios ofrece, nuestro santo y buen Dios ofrece una paz profunda, una paz que cambia todas las circunstancias. Juan 14, 25 al 27 nos dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros,
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cómo fue que Dios consoló a Esteban en medio de su martirio? Le permitió ver su gloria, la gloria de Dios. Veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué dice Esteban siendo apedreado? Señor, oh Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Creo que esas palabras retumbaron en el corazón de Pablo después de su conversión, porque Pablo estaba allí, Saulo de Tarso. Estaba al pie de la ropa de Esteban. Es una señal de quién era el que autorizó la muerte de Esteban. ¿Cómo consolaría Pablo esas palabras? De que había un hombre que estaba muriendo, pero estaba intercediendo por ellos como Cristo lo hizo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El consuelo de Dios es para todas las tribulaciones. Como decía ahora, no hay dolor fuera del alcance de Dios. Salmo 34, 17 al 19. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Estás quebrantada de corazón o quebrantado? Dios está cercano, está contigo. Y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. De todas ellas nos librará. No nos la evitará. Hermanos, Dios no evita el momento del sufrimiento. Él está con nosotros en el momento de sufrimiento y se revela dentro de ese momento de sufrimiento. Hermanos, el consuelo es universal. Todas, incluye pérdidas, traiciones, enfermedades, crisis espirituales, crisis familiares. Pues reitero, no hay nada que esté fuera del alcance de Dios. No hay nada. Y ese momento está diseñado por Dios para una dependencia absoluta en Él. ¿Dónde encontró Job consuelo? No en respuestas, porque Dios no le dio respuestas a Job. Lo que hizo Dios fue revelarse en medio de la prueba. Eso fue lo que hizo Dios, se reveló de un torbellino y empezó a hablar acerca de cómo había creado todo, cómo sostiene el universo, cómo sostiene la tierra, cómo creó todo. Se reveló en todo su poder. Por eso es que Job dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y el clímax, cuando es consolado, de oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. Y por eso me arrepiento en polvo y en ceniza. Hermanos, las pruebas nos enseñan a depender de Dios, como leíamos inicialmente, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita los muertos. El propósito de Dios, consolar para multiplicar, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, en cualquier sufrimiento. ¿Cuál es el ciclo del consuelo? Recibimos consuelo de Dios, procesamos ese consuelo, o sea, vemos la gloria de Dios, exaltamos a Dios, glorificamos a Dios, alabamos a Dios y luego transmitimos ese mismo consuelo, esa misma gloria de Dios a otros que están sufriendo. ¿Qué dice Romanos 12:15? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pero esto es muy importante, mis amados hermanos, que para que esto pase, debe haber empatía en nuestro corazón. ¿Y qué es empatía? Es pasar el dolor por nuestro corazón con los que otros están sufriendo. Y para poder que eso pase, realmente tiene que haber en nosotros un nacimiento de nuevo. Es decir, ser nuevas criaturas. Porque muchas veces nosotros somos tan indolentes con el dolor de otros. No le preguntamos a Dios en nuestra oración, Señor, ¿cómo puedo ayudar a alguien que está sufriendo? ¿Cómo puedo ministrar a alguien que necesita ayuda?
Nuestras oraciones son muy egoístas. Solamente oramos por nosotros. No sabemos cómo otros necesitan una oración, consuelo, una ayuda, una palabra de ánimo, de aliento, un abrazo. O el simple hecho de ir y estar con esa persona, como leíamos en el devocional, que los amigos de Job estuvieron 7 días sin pronunciar palabras, solamente estando allí. Pero cuando hablaron, pues obviamente vimos lo que pasó. Bueno, hay momentos en nuestra vida que Dios nos deja aparentemente solos, pero no estamos solos, no estamos solos. Él así lo prometió, dijo, yo estaré con ustedes hasta el final del mundo. Entonces, recibimos el consuelo de Dios, lo procesamos espiritualmente, lo aplicamos a nuestra vida y lo llevamos a otros. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Recuerdan a Pedrito? Mira lo primero que dice Cristo a Pedro. Dijo también el Señor a Pedro, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero mira lo que dice nuestro Señor. Pero yo he rogado por ti. Cristo intercediendo por Pedro. No está intercediendo para que no seas zarandeado como trigo. Y dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, es decir, consuela a tus hermanos. Ese era el propósito de la situación que vio Pedro en el patio de Caifás, cuando niega a Cristo 3 veces. Jesús restaura a Pedro en Juan 21, 17 al 17. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esta situación, este encuentro con Jesús, la restauración con Jesús, lleva a Pedro después a fortalecer a los hermanos en la iglesia. Pedro está predicando, Hechos 3:19, y dice Pedro, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Y escuche lo que dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio que Pedro recibió de Cristo cuando está perdonando su pecado. Esa negación que tuvo 3 veces lo negó. Ese tiempo de refrigerio es el que viene cuando Dios te consuela, cuando Dios te anima. Principios prácticos para consolar a otros. Escucha sin juzgar. Escuchemos sin juzgar. Santiago 1:19 nos dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Escuchemos, meditemos, oremos y hablemos de parte del Señor para no ser como los amigos de Job. Oremos por los quebrantados. Santiago 5:16 nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración es eficaz del justo, puede mucho. Compartamos el testimonio de Cristo. Es lo que dice Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Compartamos a Cristo. Fuimos diseñados por Dios para ser la luz del mundo. Fuimos diseñados por el Señor. Para los que sufren, invita a Dios a consolarte. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, una de las cosas que pasa cuando estamos sufriendo es el aislamiento. No hagas eso.
La gente se aísla, deja de congregarse, no va más a la iglesia y pasa sin pena ni gloria. Perdemos de vista, pues como nunca hemos visto a nuestro hermano en la iglesia, pues nunca estuvo, aunque estuvo siempre allí. Hay muchos hermanos invisibles en la iglesia. Pero te aconsejo, hermanos, cada domingo mira cara nueva, acércate a esa persona, salúdala, crea una conexión con esta persona. Que Dios quiere cuidar de su pueblo a través de nosotros. Rechacemos el aislamiento. Mira lo que dice Eclesiastés 4, 8 al 10. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno lo levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ahora, para terminar, veamos en la profundidad del consuelo, la participación en los sufrimientos de Cristo. Segunda de Corintios 1, 5 al 7, que es el versículo que sigue después del texto que hemos leído para el devocional. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, escuchen eso, las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. Pablo está diciendo, la tribulación que nos pasamos es para que ustedes sean consolados, para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Cristo como modelo. Él sufrió para redimirnos. Isaías 53, 4 al 5, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es decir, por su masiva llaga, lo que dice allí. Su cuerpo está totalmente vuelto una llaga. Y es para que tú y yo nos consolemos en el sufrimiento, de saber que Él ha resucitado, que es Dios de toda consolación, que cuida de nosotros. Hermanos, en el sufrimiento debemos tener comunión con nuestros hermanos, no aislarnos. Hermanos, somos copartícipes del consuelo, como lo dice el apóstol Pablo. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Clama a Dios y busca consolar y ser consolado. No te aísles, no te aísles. Iglesia, esté pendiente de cada uno de los hermanos. No hagamos acepción de personas. Como leíamos ahora, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hermanos, pregúntale a Dios, ¿qué quieres que haga por él a través de alguien? ¿Qué quiere Dios para con tu vida? Fuimos diseñados por Dios para ser semejantes a Cristo. Cristo fue y consoló al abatido, al huérfano, a la viuda, al que había perdido un ser querido. Consoló con alimento a muchos. No perdamos de vista al Dios de toda consolación. Él es bueno y para siempre su misericordia. Familia, este fue el devocional del día de hoy. Vamos a orar y darle gracias a nuestro santo y buen